Buenas tardes, mi nombre es Janet Borbón, soy estudiante del programa de Derecho de octavo semestre. El día de hoy vamos a hablar de la ley 2220 del año 2022, que es el Estatuto de Conciliación. Vamos a hablar particularmente hoy del título 5, capítulo primero, que aborda las normas especiales relativas a la conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo, y ese capítulo primero habla particularmente de los aspectos generales de la conciliación en este tipo de asuntos. Abordando el artículo 86, nos está hablando del objeto. El objeto es fortalecer y promover la conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo, estableciendo principios especiales aplicables, las autoridades que intervienen en estas actuaciones, los procedimientos, los recursos, los medios de control y otras disposiciones especiales relacionadas en esta materia. En el artículo 87 se especifica el ámbito de aplicación, que se va a regular por las disposiciones contenidas en esta presente ley 2220 del año 2022, particularmente en este título 5, capítulo primero. Referente a procedimientos no regulados, aplicarán primero las reglas del procedimiento de la primera parte de la ley 1437 del año 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Y segundo, la segunda parte de la ley 1437 del año 2011 o las normas que la modifican y sustituyan. Como tercer punto, de manera supletoria, se aplicarían en su ámbito de aplicación las normas establecidas en el Código General del Proceso y las normas que lo modifiquen, lo sustituyan, siempre y cuando hayan compatibilidad con el trámite de conciliación. Respecto al artículo 88, nos habla de la definición de la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo. La conciliación como tal es un mecanismo, un MAX de tipo autocompositivo, en el que las partes, por medio de apoderado, gestionan la solución de las controversias cuya naturaleza corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante un agente del Ministerio Público que necesariamente debe ser una persona neutral y calificada, es decir, que tenga los conocimientos específicos en el proceso que se va a llevar a cabo. En el artículo 89 nos refiere a los asuntos susceptibles de conciliación. Estos son varios. Primero, los conflictos que son conocidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde la conciliación expresamente no esté prohibida por la ley. El segundo aspecto es la conciliación total o parcial por conducto de apoderado. Esta se da en entidades públicas o privadas que desarrollen funciones en órganos estatales. El tercer aspecto es la conciliación extrajudicial, que puede ser en donde no hay una intención de demanda y puede presentarse de común acuerdo, ya que la idea es que haya un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través de esta conciliación en donde no es necesario renunciar a los derechos. El cuarto aspecto maneja asuntos de tipo laboral y seguridad social, pero hay que tener en cuenta que no se pueden afectar derechos que son ciertos e indiscutibles. Y el siguiente punto es cuando se presenta un tipo de acto administrativo de tipo particular, puede conciliarse respecto a efectos económicos por alguna causal. Esto lo define el artículo 93 de la ley 1437 del año 2011. Siempre y cuando que el juez administrativo apruebe el acuerdo, se revoca el anterior acto administrativo y se sustituye por el acuerdo nuevo que el juez vaya a expedir. Respecto al artículo 90, nos hablan de los asuntos que no son conciliables. Primero son conflictos de carácter tributario. En segundo están los asuntos en donde hay inmersos procesos ejecutivos de contratos estatales. Tercero, los conflictos donde ha caducado la acción. Cuarto, en un procedimiento donde proceden recursos y estos no han sido agotados. Y en caso de pretender nulidad y restablecimiento del derecho. Y quinto, cuando la administración considera que el acto administrativo ocurrió de forma fraudulenta. En cuanto al artículo 91, nos habla de los principios de la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo. Los principios que se tienen en cuenta en primer lugar son aquellos que son generales en esta presente ley, la ley 2220 del año 2022.
los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Estos van conforme con los artículos 209 y 267 de nuestra Carta Magna. Y los principios del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo compatibles con la naturaleza y características de la conciliación que se va a llevar a cabo en el caso específico. Respecto a principios especiales de la conciliación, también habla de los principios especiales en la conciliación en materia contenciosa. Primero está como principios especiales la salvaguarda y protección del patrimonio público y el interés general. Segundo, la salvaguarda y protección de los derechos ciertos e indiscutibles. Y tercero, la protección reforzada que se le debe dar a la legalidad. Este artículo 91 contiene 2 parágrafos. En el primer parágrafo hace referencia a que esos principios especiales que acabo de nombrar son aplicables en el momento en que el juez estudia la aprobación de los acuerdos conciliatorios. Y en el parágrafo segundo, como segundo aspecto, hace referencia a los medios electrónicos, teniendo en cuenta que aquí hay que entender los principios de economía, neutralidad tecnológica, autenticidad, integridad, interoperabilidad y recuperabilidad de la información y armonización directa en las corporaciones o despachos judiciales. Todo esto conforme con la Ley 581 del año 2012, que es la Ley de Protección de Datos. Referente al artículo 92, nos habla de la conciliación extrajudicial, requisito de procedibilidad. La ausencia del agotamiento del requisito de procedibilidad va a dar lugar al rechazo en plano de la demanda por parte del juez de conocimiento. Y esta conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad aplica en los siguientes casos. 4 casos en específico. El primero, en demandas donde se formulan pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Segundo, en asuntos laborales y de la seguridad social, todo esto conforme con los incisos 4 y 5 del artículo 89 de esta presente ley que estamos hablando. Y tercero, en los demás asuntos, siempre que no se encuentren expresamente prohibidos. Cuarto, respecto al uso de las tecnologías de la información, en donde se deberá aumentar y profundizar y hacer eficiente y eficaz el uso de los datos para generar un valor social y económico, siempre conforme bajo la Ley de Protección de Datos, que es la Ley 1581 del año 2012. Como parágrafo de este artículo, expresa que va a ser requisito de procedibilidad siempre y cuando las partes sean entidades públicas. En cuanto al artículo 93, nos habla de los cuales es facultativo el agotamiento de la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Va a ser facultativo a agotar la conciliación extrajudicial en procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 del año 2012 o la norma que lo modifique o lo sustituya. También en los procesos donde el demandante solicita medidas cautelares de tipo patrimonial relacionados con el medio de control de repetición o cuando sea una entidad pública, salvo si es obligatorio conforme con el artículo 92 y su parágrafo de esta misma ley 2220 del año 2022. En los demás asuntos, siempre que no se encuentren expresamente prohibidos por la ley. Y en asunto no será necesario para acudir ante tribunales arbitrales que resuelvan conflictos derivados de contratos estatales. Hablemos ahora un poco del artículo 94, que habla del cumplimiento del requisito de procedibilidad. Cuando se constituya el requisito de procedibilidad, la actuación será surtida en los siguientes casos, 4 casos puntuales. El primero, en la audiencia de conciliación sin que se llegue a acuerdo. El segundo caso, si ambas o alguna de las partes no comparecen a la audiencia, caso en el que deberán indicar la excusa por la cual no han podido asistir y esta excusa deberá manifestarse de forma expresa. Tercero, si vencido un término de 3 meses desde la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial o a su prórroga, no se hubiera celebrado directamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con la sola presentación de la solicitud. Y cuarto, cuando el juez competente no apruebe el acuerdo conciliatorio de manera total o parcial. Este artículo 94 también tiene un parágrafo.
En este parágrafo se expresa que según los eventos descritos en los numerales primero y segundo de este mismo artículo, el requisito de procedibilidad deberá soportarse siempre mediante la constancia correspondiente, es decir, cuando no se presenta asistencia a las audiencias. El artículo 95 nos habla de la competencia para la conciliación. ¿Sí? Esta competencia la van a tener los agentes del Ministerio Público según las reglas de reparto que van a ser dadas por el Procurador General de la Nación, pero no necesariamente van a estar sujetas a una competencia territorial. Los jueces de conocimiento brindarán garantías de reparto de forma equitativa, imparcial y neutral frente al caso particular. Los agentes del Ministerio Público van a actuar como servidores públicos imparciales y calificados, es decir, imparciales que no van a poder guiar su decisión hacia ninguna de las partes, y calificados hace referencia a que deben tener pleno conocimiento del asunto del cual se está hablando. Todo esto velando que el acuerdo no afecte el patrimonio público, ni el orden jurídico, ni los derechos ni garantías fundamentales, y que se cuente con el respaldo probatorio en los supuestos tanto de hecho como de derecho. El parágrafo primero de este artículo hace referencia a que estos agentes del Ministerio Público tendrán el compromiso de velar porque no se lleve a cabo el menoscabo de derechos ciertos e indiscutibles, y que los derechos mínimos y tampoco los derechos y tampoco los derechos mínimos irrenunciables e imprescriptibles. El parágrafo segundo de este artículo 95 habla de que los procuradores delegados que actúen como agentes del Ministerio Público pueden efectuar este tipo de conciliación extrajudicial por asignación especial dada por el Procurador General de la Nación, en los casos en que el interés general lo amerite. Se desplaza la competencia a los procuradores judiciales encargados de asuntos administrativos. Referente al artículo 96, habla de la suspensión del término de la caducidad del medio de control. La presentación de la solicitud de convocatoria de la conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de caducidad del medio de control contencioso administrativo según el caso, hasta que ocurra el primero de los siguientes 3 eventos. El primer evento es la ejecutoria de la providencia que imprueba el acuerdo conciliatorio por el juez correspondiente. De las instancias referidas de la 3 meses de la solicitud. Este artículo 96 este parágrafo expresa que de común acuerdo las partes podrán prorrogar el término de 3 meses contemplado para el trámite conciliatorio extrajudicial. Sin embargo, en este lapso no operará la suspensión del término de caducidad o prescripción. El artículo 97 nos habla de los impedimentos y recusaciones. Y finalmente el artículo 98 del que vamos a hablar nos hace referencia a las atribuciones de los agentes del Ministerio Público. Respecto al artículo 97, que nos habla de los impedimentos y recusaciones, nos dice que las causas de recusación y del impedimento están previstas en el artículo 11 de la Ley 1437 del año 2011 y que serán aplicables a los agentes del Ministerio Público en el trámite de conciliación extrajudicial en asuntos contenciosos administrativos. La intervención del agente del Ministerio Público en cumplimiento de las atribuciones que les son propias en la conciliación judicial en materia contencioso administrativo no va a dar lugar al impedimento ni recusación por razón del desempeño de tal cargo con respecto a las actuaciones posteriores que deba ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El artículo 90 nos habla de las atribuciones que se le otorgan a los agentes del Ministerio Público. Son 10 atribuciones en general. La primera atribución consta de admitir o inadmitir, rechazar o declarar desistida la solicitud de conciliación extrajudicial cuando se declare desistida se entenderá que no fue presentada. Segundo, se solicitar que se complemente la solicitud de conciliación cuando por alguna razón a ello hubiere lugar. La tercera es citar a la audiencia de conciliación
por el medio más expedito que considere el agente del Ministerio Público. La cuarta, dirigir de manera personal, directa e indelegable la audiencia, ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, el alcance y los límites de la conciliación. Quinto, citar a la audiencia de conciliación al funcionario que ostente la ordenación del gasto o a su delegado. Sexto, solicitar que se alleguen nuevas pruebas o se complementen las presentadas por las partes con el fin de establecer los presupuestos de hecho y de derecho para la conformación del acuerdo conciliatorio. Séptimo, solicitar el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación o quien haga sus veces, cuyos informes o conceptos servirán de prueba en los procedimientos conciliatorios. Octavo, solicitar al Comité de Conciliación que reconsidere su decisión de manera positiva o de manera negativa de conciliar en los casos en los que se evidencian tres opciones. La primera, que haya una alta probabilidad de condena. La segunda, que existan sentencias de unificación o jurisprudencia reiterada sobre la misma materia de la que se esté tratando en el proceso. Tercero, que se considere con la fórmula de conciliación cómo se compromete la legalidad en cuanto en el mismo se manifiesta su oposición a la Constitución política o la ley, o no esté conforme al interés público o social, o por el contrario también se atente contra él o del mismo perjuicio se derive un agravio injustificado en donde se deberán manifestar las razones. La novena atribución hace referencia a que el agente del Ministerio Público también puede proponer fórmulas de acuerdo y motivar a las partes para que se presenten. El agente del Ministerio Público podrá realizar audiencias privadas con las partes para explorar nuevas fórmulas de arreglo. Y la última atribución puede suspender la audiencia de conciliación. Muchas gracias. Hemos hablado de la Ley 2220, nuestro Estatuto de Conciliación, el título 5, referente a las normas especiales a la conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo, y en su capítulo 1, los aspectos generales de esta misma. Feliz día, muchas gracias.